estás vivo. Buenas tardes a todos. Bendiciones, hermanos en Cristo. Vamos a iniciar. Hemos hecho la oración, los cantos y la cena del Señor. Así es que estamos listos para el mensaje y les invito a todos que nos acompañen. Nos vamos a alimentar de la palabra de Dios. Así es que el tema que escogí hoy es nuestra confianza en Dios. Y el pasaje bíblico que tenemos es Isaías capítulo 41, versículo 10. Antes de iniciar, le pido que me acompañe y hagamos una oración. Oremos. Señor y Padre Santo, Creador de todas las cosas, Señor Todopoderoso, una vez más estamos ante su presencia agradecidos por la plenitud que tenemos en usted, por todo lo que es para nosotros, Señor, porque ahora conocemos que tenemos una vida, Señor, una vida en usted diferente, una vida completa, Señor, una vida llena, una vida en abundancia. Y gracias por ello, porque ahora entendemos que todo proviene de usted, Señor, y que si estamos aquí en pie es gracias a usted. Gracias por todas las bendiciones que nos da. Y Padre Santo, hoy le pedimos, Señor, que nos ayude para discernir de su palabra, que abra nuestra mente, que abra nuestro corazón y que nosotros podamos, Padre Santo, recibir esa palabra como tierra fértil que recibe aquella semilla para darla a producir, Señor. Y que no solamente la anidemos en nuestro corazón y en nuestra mente, sino que el día de mañana la podamos poner en práctica para que seamos mejores personas, para que seamos personas que vayan de acuerdo a lo que usted establece en su palabra. Gracias por todo. Nos ponemos en sus manos y le pedimos que bendiga a cada uno de nosotros y a todos aquellos que, Padre Santo, confían en usted. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús le pedimos estas cosas. Amén. Le pido que me acompañen y vayamos a Isaías capítulo 41 y versículo 10. Dice la palabra: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Muchas veces leemos la palabra de Dios y la leemos de una manera muy superficial. Y la leemos varias veces y no profundizamos en ella. Y es importante para nosotros, los que somos creyentes, que profundicemos y veamos la esencia, la enseñanza, el pensamiento de Dios que tiene para nosotros que somos sus hijos, para aquellos que confiamos en Él. Si ustedes pusieron atención, o si volvemos a leer este pasaje, nos vamos a dar cuenta que hay promesas hermosas para nosotros, para aquellos que estamos en la fe. Quiero hacer dos preguntas para todos aquellos que nos están escuchando. ¿Cómo está nuestra fe en estos días? ¿Cómo está la confianza que tenemos en Dios en este momento? En el mundo entero hay aflicción. En el mundo entero tenemos un enemigo muy fuerte, un enemigo poderoso que está metiendo en problemas a la humanidad entera, a todo el mundo. Le hago estas preguntas no para que me las conteste a mí, sino para que se la conteste usted mismo. ¿Dónde está su fe para con Dios? En tiempos atrás podíamos pensar que podía venir un terremoto, que podía venir un maremoto, incluso que podía venir una guerra nuclear. Pero esto que está pasando en este momento, esto que está sucediendo en el mundo entero, nadie lo veía venir. ¿Cómo empezó? ¿De dónde vino? Nadie lo previó, ni nadie estaba preparado para esto. Nos ha dado tan fuerte nos ha impactado a la humanidad entera, que estamos cambiando nuestra manera de vivir, estamos cambiando nuestra manera de pensar, estamos cambiando nuestra manera de cómo nos desarrollamos en el diario vivir. Y esto es algo que está pasando para todos,
Pero ¿qué pasa con nosotros que estamos en la fe de Cristo Jesús? ¿Qué hay de las promesas que Dios tiene para nosotros? Afuera hay pánico, hay mucha gente que en estos momentos está entrando en pánico. Y está entrando en pánico no porque se estén infectando, sino porque están perdiendo sus trabajos y están en problemas con sus casas, con sus pagos de renta, con sus pagos de automóviles, y sienten que su mundo se les está cayendo. Y eso es algo que está sucediendo para muchas personas. Este virus, hermanos, ha infectado a muchas personas y muchas personas han muerto. Todos nosotros estamos en peligros. Y ahorita hay una psicosis a nivel mundial y más en Estados Unidos, porque es un país donde se maneja mucho el dinero, donde dependemos mucho de lo material. Estamos muy impuestos a lo material, a tener esto, a tener aquello, a tener lo otro. Y es algo que nos impacta de una manera muy fuerte. Yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 6 y veamos qué es lo que dice la palabra. Mateo capítulo 6 y versículo 25. Después estaremos viendo ahí enseguida Mateo capítulo 7 y versículos del 7 al 11. Pero primero Mateo 6, versículo 25. Dice la palabra: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Si ven, este versículo termina con dos preguntas. Y dicen las preguntas: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Quiero que vayamos también a Mateo capítulo 7 y leamos del versículo 7 al versículo 11. Dice la palabra: Porque aquel pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Hay unas promesas muy grandes aquí para nosotros, para todos aquellos que estamos en la fe en Cristo Jesús. El mundo tal vez esté en psicosis, pero nuestra fe debe de llevarnos a una tranquilidad y una paz, porque si realmente creemos en lo que Dios establece en su palabra, si realmente estamos en esa fe, debemos de saber que estamos en sus manos y que Él es el que tiene el control absoluto de todo. Nosotros, como cristianos, debemos de fortalecernos en la palabra. No solamente en los tiempos en que todo está bien, que leemos la palabra y dice aleluya, amén, Dios por siempre, sino que en estas situaciones nuestra fe debe de demostrarse, porque también va a ser probada por fuego. En estos tiempos en que las situaciones se ponen difíciles, nosotros tenemos un Dios poderoso, un Dios que es el que tiene el control absoluto de todo, un Dios vivo, un Dios de pactos. Y ese es el Dios que nosotros conocemos. Si volteamos hacia atrás en nuestra vida, ¿de cuántos problemas nos ha sacado? Dígame usted, hermano creyente, ¿cuántos problemas ha tenido en el pasado y Dios lo ha sacado adelante?
Dios nos ha sustentado, nos da alimento y nos ha dado trabajo y nos ha dado todo lo que necesitamos hasta el día de hoy. Y si estamos en pie, es gracias a su voluntad. Créame que esto en un tiempo más adelante va a pasar y poco a poco va a ir volviendo todo a la normalidad. Pero nos vamos a dar cuenta que cuando regresemos a los edificios a adorar a Dios, algunos de las personas que estaban con nosotros no van a regresar, porque su fe no estaba fundada todavía lo suficiente en Dios. Y esto va a servir como pretexto para irse al mundo. Esto va a servir para que ellos se alejen en lugar de ir hacia la cruz y buscar a Dios, van a ir en sentido contrario hacia el mundo. Y eso es porque su fe realmente no está afincada en Dios. Y eso es algo muy importante para nosotros. Hermanos, Dios nos da sus promesas y nos ha demostrado día con día, día con día, día con día que está con nosotros. Y esto tal vez sea una prueba para el mundo entero, tal vez sea una prueba para todo el creyente, de que si nosotros realmente estamos en la fe, de que nosotros estamos probados, si confiamos realmente en el Señor, si confiamos en sus promesas o si confiamos en las cosas del mundo. Quiero que vayamos a Juan, capítulo 16 y versículo 33. Juan capítulo 16, versículo 33 dice la palabra: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es el tiempo, hermanos, que debemos de demostrar si realmente estamos en la fe. Es el tiempo en que nosotros vamos a ser probados. Este es el tiempo que Dios está utilizando para saber dónde está su fe y dónde está mi fe. Han pasado muchas cosas, pero cuando las cosas están bien, lo recibimos y lo recibimos. Pero cuando las cosas están mal, muchos se quieren ir, salen corriendo. ¿Por qué? Porque la fe aún está débil, porque la fe aún no es suficiente. Cuando todo esto pase y todo vaya regresando a la normalidad, va a haber muchos hermanos en la fe que van a perder sus trabajos, van a perder sus automóviles, que van a perder sus casas, que los van a sacar porque no pagaron la renta, incluso que se van a infectar y algunos más que van a morir. Eso debe de cambiar nuestra fe. Eso va a cambiar nuestra Biblia que diga que un cristiano solamente va a recibir cosas buenas. La Biblia nos enseña muchos ejemplos que han estado en la fe y a pesar de las circunstancias que han pasado, jamás se han quebrantado, jamás han condicionado su fe, siempre se han mantenido firmes. Y la Biblia nos da un sinnúmero de ejemplos y voy a retomar algunos. Vamos a ver a Abraham. Este hombre era un hombre de Dios y Dios le pide a su hijo como sacrificio. Y este hombre, después de pensarlo y después de meditarlo, porque no creo que ningún ser humano en esta situación, si nos ponemos en sus zapatos, estaría contento de entregar a su hijo en sacrificio. Mas sin embargo, este hombre, después de meditarlo, pensarlo, llegó a una conclusión y se lo entregó al Señor. Y cuando éste levantó el cuchillo para sacrificarlo, Dios mandó a su ángel y le dijo que no lo hiciera.
que él ya había recibido su ofrenda, porque este hombre, Abraham, ya se lo había entregado en su corazón y en su mente. Dios había recibido la ofrenda y por eso se le conoce como el padre de la fe, porque confiaba tanto en Dios que él iba a sacrificar a su propio hijo, porque sabía que Dios podía darle eso y más, ya se lo había demostrado. No solamente vamos a retomar a Abraham, también vamos a retomar a Job, un hombre poderoso económicamente, que tenía muchos bienes, tenía 7 hijos y 3 hijas, y terminó con todo, aún con la vida de sus hijos, todo, y terminó con una enfermedad y sin nada en sus manos. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que le empezaba desde la cabeza hasta la punta de los pies. Es increíble este hombre tan poderoso a la situación que llegó. Más sin embargo, jamás renegó de su fe. Se mantuvo firme. Y nosotros sabemos que después Dios le recompensó porque le dio mucho más bienes materiales y le dio de nuevo 7 hijos y 3 hijas. Y fue un hombre que Dios lo exaltó porque siempre se mantuvo firme. Y eso hace Dios con todos aquellos que confían plenamente en Él. Es un Dios de poder, es un Dios realmente que cumple sus promesas. Quiero también que retomemos, hermanos, a José. José era un muchacho joven que lo vendieron sus hermanos y fue a terminar en Egipto. Y en Egipto lo metieron preso injustamente, mas sin embargo, él, a pesar de las circunstancias que estaban pasando a su alrededor, siempre se mantuvo firme, siempre estuvo en su fe, porque debemos de entender que el primer mandamiento como cristianos que tenemos es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y debemos de entender que cualquier situación que estemos pasando, cualquier estado emocional en que estemos, Dios es más grande que eso. No nos podemos nosotros sujetar porque estamos mal emocionalmente o porque está pasando algo desagradable en nuestra vida, condicionar nuestra fe. Nuestra fe debe estar por encima de cualquier cosa, porque Dios es más grande que cualquier cosa que pueda pasar en este mundo, porque Él tiene el control de todo. José, después de esto, llegó a ser el segundo de Egipto en poder y el mando, después de Faraón, porque Dios estaba con él. A pesar de las circunstancias, siempre se mantuvo firme y al final Dios le dio la victoria a José. También podemos retomar a Daniel, un joven que fue tomado como prisionero de guerra y llevado a Babilonia. Un joven que siempre mantuvo su fe, siempre estuvo firme y demasiado joven, y nos demuestra la palabra de Dios que aún a costa de su vida se mantuvo en la fe. Aún cuando su vida estaba en peligro, él mantuvo su fe. Fue puesto en la jaula, en la fosa de los leones, mas sin embargo, al siguiente día Dios lo rescató sano y salvo, sin un solo rasguño, dice la palabra de Dios. En esas circunstancias, tal vez muchos de nosotros, si nos ponemos en esos zapatos, hubiéramos dudado, hubiéramos pensado diferente. Mas sin embargo, la palabra nos muestra que este hombre era un hombre de fe. Y no importaban las circunstancias, se mantuvo firme. Y al final, Dios lo exaltó, siendo un hombre que conocemos actualmente en la palabra de Dios como un hombre grande. Dios lo dejó establecido en su palabra para ejemplo de todos nosotros. Podemos también hablar de Pablo, que fue un hombre que perseguía a la iglesia, pero cuando se le apareció Cristo y lo llamó, este hombre se mantuvo firme hasta el final de su vida. Pablo mantuvo la fe
y jamás retrocedió hacia atrás. Es un gran ejemplo también para nosotros. A este hombre, por la fe en Cristo Jesús, le cortaron la cabeza, mas sin embargo, aún nos dejó sus cartas establecidas en la palabra de Dios, donde nos exhorta a que no demos marcha atrás, sino que nos mantengamos firmes. Podemos hablar, hermanos, de Cristo mismo. Vino a morir por usted y por mí, por nuestros pecados, para darnos la salvación, para darnos la promesa de la vida eterna, para darnos el perdón de todos nuestros pecados. Él vino y tomó mi lugar y tomó su lugar para que nosotros pudiéramos ponernos en lugar de Él, para que nosotros pudiéramos ser limpios. Tenemos muchos ejemplos, hermanos. Dios no nos pide que sacrifiquemos a nuestros hijos, no nos pide que los demos para Él, ni nos pide que vayamos y nos metamos en una fosa de leones, ni que nos dejemos cortar la cabeza. Dios no nos está pidiendo eso. Nos está pidiendo que confiemos en Él, que depositemos la confianza en Él. Solamente eso, hermanos. Esto va a pasar. Tengan la plena seguridad que va a pasar. Y esta prueba, para aquellos que estamos en la fe, va a ser una prueba de tantas. Porque si confiamos realmente en Él, esto va a ser para pasajero y nos va a fortalecer. Porque dice la palabra, si ustedes me siguen y vamos a Romanos capítulo 8. Capítulo 8, versículo 35 al 39. Dice la palabra: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En estos tiempos, que son tiempos difíciles, en estos tiempos en que está siendo probada nuestra fe, debemos de autoanalizarnos cada uno de nosotros. ¿En dónde estamos en cuanto a nuestra fe para Dios? Muchas personas tal vez estén condicionando su fe y quieran pedirle a Dios, si pasa esto o si no pasa esto, sí te voy a seguir, sí voy a creer en ti. Muchos tal vez digan, ¿en dónde está Dios? ¿Realmente existe? Pero la realidad, hermanos, es que Dios está donde cada uno de nosotros lo hayamos puesto, dentro de nuestra vida o fuera de ella. Hay muchas personas que nunca han querido seguir a Dios y preguntan dónde está Dios en estos momentos. Dios está exactamente donde lo han puesto, fuera de sus vidas. Pero nosotros que creemos, es el tiempo que nos fortalezcamos en la palabra. Porque tenemos un Dios de verdad, tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios verdadero, no un Dios de palo, no un Dios de cartón, no un Dios de oro o de aluminio. Es un Dios vivo que está ahí para cada uno de nosotros. Él es el único que puede abrir o cerrar las puertas. Es el único que tiene el control absoluto de todo lo que existe en este mundo.
Y si nosotros estamos en pie, es gracias a Él. Él va a seguir sustentando su iglesia. De eso no le quepa la menor duda. Él va a seguir sustentando a su pueblo. Y cuando todo esto regrese a la normalidad, muchos de los que hemos visto tal vez no estén. Tal vez vuelvan, tal vez no. Pero cada uno va a demostrarle a Dios dónde estamos en cuanto a la fe hacia Él. Por eso es bien importante, hermanos, que en nuestros hogares no dejemos de adorar a nuestro Dios con nuestras familias, en donde quiera que estemos ubicados, hermanos. Podemos hacer un devocional en nuestra casa, con nuestra familia. Podemos orarle a Dios. Podemos hacer cantos. Podemos hacer un estudio. Podemos leer de su palabra. Podemos usar los medios de internet. Podemos utilizar estos medios para comunicarnos con otros hermanos. No hay ningún impedimento para que hagamos esto. Que no estemos yendo en este momento al templo no quiere decir que haya algo que nos instruya en adorar a Dios. Recuerden, Dios no está en cuarentena, ni tiene ninguna restricción. Nosotros humanamente tenemos alguna, pero no para Dios. No dejemos que esto impida que nuestra relación continúe fluyendo. Todo lo contrario, fortalezcámonos en Él, porque Él es nuestra esperanza, Él es nuestro muro, Él es nuestra roca. Y si algún día tenemos que partir, porque eso es parte de nuestra vida, recuerden que las promesas no terminan aquí, porque muchas veces nos olvidamos que las promesas continúan en el más allá para todos los que creemos en Cristo Jesús. Este es el mensaje, una vez más, ¿en dónde está su fe para con Dios? ¿En dónde estamos en estos momentos? ¿Estamos atribulados? ¿Estamos preocupados? ¿Qué es lo que está pasando por nuestra mente? ¿Realmente confiamos en Dios? ¿Creemos que Dios puede controlarlo? Déjeme decirle en esta tarde que Dios es más grande que cualquier cosa que podamos enfrentar. Dios es el que tiene el control. Así es que si confiamos en Él y estamos realmente ahí, Él nos va a dar la victoria como a todos los hombres de la Biblia que hemos mencionado, porque Él cumple sus promesas. Vamos a terminar con una oración. Le pido que me acompañen y le doy las gracias por todo, primeramente a Dios y a cada uno de ustedes. Oremos. Señor Padre Santo, Señor Todopoderoso, una vez más vamos ante usted agradecidos por todo lo que usted es, por una plenitud que tenemos. No solamente nos sustituye todo lo que necesitamos material y físicamente, sino también lo que necesitamos en nuestro ser espiritual. Por eso tenemos una plenitud y sabemos que todo bien proviene de usted. Y estamos agradecidos, Señor, porque usted nos ha mantenido con vida y en pie, triunfantes hasta este día. Gracias por ello, Señor. Nos ponemos en sus manos y le pedimos de su ayuda para nuestro diario vivir, que nosotros sigamos alimentándonos y fortaleciéndonos en su palabra. En el nombre de Cristo Jesús, le pido que bendiga a todos y cada uno de nosotros que estamos en la fe. En ese nombre nos sustentamos y les damos las gracias por todo. Amén. María.